Dicen que el silencio incomoda, que el silencio distancia, que el silencio separa, pero ¿y si te dijera que en el amor verdadero ocurre exactamente lo contrario? El silencio, cuando nace del corazón y no de la indiferencia, tiene una fuerza que muy pocos llegan a comprender. Es en esos instantes donde no hay palabras, donde la presencia se siente más que nunca, que el deseo profundo despierta. Imagina esto. No necesitas llenar cada espacio con frases, no necesitas explicar todo con palabras. A veces, basta con una mirada, con un gesto, con un silencio compartido que lo dice todo. Ese es el lenguaje que no se pronuncia, pero que se escucha en lo más profundo del alma. Y es ahí donde nace el misterio, la atracción, el deseo que no se puede controlar. Viktor Frankl, al hablar de lo esencial de la vida, nos recuerda que el ser humano se conecta con lo más profundo no siempre a través del ruido, sino a través de los momentos de quietud. Y en el amor ocurre lo mismo. El silencio no es vacío, es una plenitud que grita más que cualquier palabra. Por eso, si alguna vez has sentido que tu silencio incomoda, quédate hasta el final de este vídeo, porque descubrirás cómo ese silencio, bien entendido, puede ser tu mayor aliado para despertar un deseo eterno en él. Y antes de continuar, déjame hacerte una pregunta sincera. ¿Ya estás suscrito a este canal? Si todavía no lo has hecho, hazlo ahora mismo, porque aquí encontrarás verdades que quizás nunca antes te han contado sobre el amor, el deseo y la conexión humana. Créeme, no querrás perderte lo que viene, porque a partir de aquí, nos adentraremos en el misterio del silencio, y cómo puede convertirse en el puente más fuerte hacia el corazón de un hombre. Cuando hablamos de silencio, muchos piensan automáticamente en distancia, en falta de interés o incluso en abandono. Sin embargo, en la realidad más profunda del amor, el silencio verdadero no significa ausencia, significa una presencia tan intensa que las palabras sobran. Piensa por un momento en esas situaciones en las que estás con alguien y no necesitas hablar para sentir que estás conectado. Estar en silencio con esa persona no es incómodo, no es raro, sino todo lo contrario. Es un descanso, una paz que solo se comparte con quien realmente importa. Esa es la diferencia entre el silencio que aleja y el silencio que une. Un hombre que ama de verdad percibe ese tipo de silencio como un regalo. No lo interpreta como frialdad, sino como una confianza tan profunda que no requiere explicaciones. Para él, tu silencio se convierte en un espacio donde puede contemplar tu esencia, donde puede mirarte sin prisas, donde puede sentir que el amor no necesita ruidos para ser auténtico. Y aquí está el punto clave. Cuando un hombre experimenta contigo ese tipo de silencio lleno de presencia, su deseo más profundo se despierta, porque entiende que contigo puede ser el mismo, que no tiene que actuar ni impresionar. El silencio se convierte en un refugio, en un recordatorio de que el amor verdadero no se mide en lo que se dice, sino en lo que se siente. Ahora bien, no confundamos este silencio con indiferencia. Una cosa es callar porque no tienes nada que decir y otra muy diferente es callar porque ya lo estás diciendo todo con tu mirada, con tu cercanía, con tu energía. Ese es el silencio que no se escucha con los oídos, sino con el alma. Y lo fascinante es que, cuando él se da cuenta de que tu silencio no es vacío, sino lleno de significado, empieza a valorarte aún más. Porque en un mundo donde todos gritan para ser escuchados, el verdadero deseo nace en la calma, en la quietud, en ese momento en que el corazón se expresa sin palabras. Este es solo el comienzo, porque ahora que entendemos que el silencio no es ausencia, sino una presencia intensa, debemos dar un paso más y descubrir cómo este silencio se convierte en un lenguaje secreto entre los dos. El silencio tiene un poder que pocos se atreven a explorar. No es solo ausencia de palabras, sino la creación de un espacio íntimo donde dos almas pueden reconocerse sin necesidad de explicaciones. Cuando un hombre está verdaderamente conectado contigo,
El silencio compartido se convierte en un lenguaje secreto, un código invisible que solo ustedes entienden. Imagina esos momentos en los que basta con una mirada, un leve gesto o incluso un suspiro para que él sepa lo que sientes. No necesitas hablar, porque tu silencio lleva un mensaje claro. Aquí estoy, contigo, y no hace falta nada más. Ese silencio compartido es como una melodía que solo él puede escuchar, y es allí donde su deseo más profundo se despierta, porque siente que contigo existe algo único e irrepetible. Lo curioso es que muchas personas huyen del silencio porque lo confunden con vacío, cuando en realidad es todo lo contrario. El silencio entre dos que se aman está lleno de significados ocultos. Puede ser ternura, complicidad, deseo o incluso una promesa que no se formula con palabras, pero que se graba en la memoria para siempre. Cuando un hombre experimenta ese lenguaje contigo, entiende que no estás buscando llenar espacios con frases innecesarias, sino que le ofreces lo más valioso: la autenticidad. Y es entonces cuando se da cuenta de que contigo no necesita máscaras ni apariencias. El silencio compartido le muestra que estás a su lado de manera genuina, y esa certeza lo envuelve en un deseo profundo y duradero. Este lenguaje secreto también despierta algo más en él: la certeza de que entre ustedes existe una conexión que pocos comprenden. Para otros, el silencio podría parecer aburrido o distante. Pero para él, contigo, es todo lo contrario. Es intimidad, es confianza, es amor en su forma más pura. Y justamente aquí aparece algo fascinante. El silencio compartido no solo une, sino que también crea un puente emocional que lo hace sentir vulnerable de la manera más hermosa. Ese será el siguiente paso que vamos a explorar. Cuando un hombre comparte silencios contigo y los vive como algo natural, sin incomodidad ni distancia, ocurre algo poderoso. Se abre un puente emocional que lo conecta contigo en un nivel que rara vez permite a los demás. Ese puente lo hace vulnerable. Y aunque a muchos hombres les cuesta mostrarse de esta forma, contigo se siente lo suficientemente seguro para hacerlo. Esa vulnerabilidad no debe entenderse como debilidad. Al contrario, es la prueba más clara de confianza y entrega. Un hombre que realmente ama y desea profundamente no teme quedarse en silencio, porque sabe que ese silencio no será juzgado ni interpretado como desinterés. Sabe que tú comprendes lo que hay detrás, que entiendes sus pausas, sus respiraciones, sus miradas. Y es allí donde nace el deseo más auténtico. No por lo que dices, sino por cómo lo haces sentir incluso cuando no dices nada. Este puente emocional es frágil y poderoso a la vez. Frágil, porque exige cuidado y sensibilidad; poderoso, porque si logras cruzarlo con él, su corazón se abrirá en una forma que pocas veces lo ha hecho. En ese estado de vulnerabilidad, él se permite ser auténtico. Muestra sus miedos, comparte sus dudas, revela sus sueños y te deja entrar en lo más profundo de su ser. Y créeme, no hay experiencia más transformadora para un hombre que saberse aceptado en su esencia, sin filtros ni defensas. Y aquí surge lo más interesante. Cuando un hombre se siente visto y aceptado en esa vulnerabilidad, su deseo por ti no solo se enciende, sino que se profundiza. Porque no se trata ya de atracción superficial, sino de un anhelo que lo conecta contigo en cuerpo, alma y espíritu. Tú te conviertes en ese refugio donde puedes ser el mismo. Y esa experiencia, créeme, lo marca para siempre. Es en ese instante cuando se da cuenta de que tu presencia no solo lo atrae, sino que lo transforma. Y esa transformación abre la puerta a algo que iremos descubriendo en el siguiente punto: el silencio que alimenta la imaginación y despierta la atracción más intensa. El silencio no solo es un refugio de calma o un lenguaje secreto compartido. También tiene un efecto fascinante en la mente de un hombre. Despierta su imaginación. Con ello, la atracción se multiplica de una manera que pocas mujeres comprenden. Cuando él guarda silencio contigo, o cuando percibe tu silencio intencional,
su mente empieza a trabajar. Se pregunta qué piensas, qué sientes, qué escondes detrás de esa quietud que no necesita explicación. Y es en ese espacio de misterio donde su deseo más profundo se despierta. Porque, aunque no lo confiese, todo hombre anhela descubrir lo que aún no comprende, y tu silencio se convierte en un terreno fértil para la curiosidad, para la fantasía y para la atracción. Lo interesante es que ese silencio no genera vacío, sino expectativa. Y la expectativa es el combustible más poderoso del deseo. No se trata de la ausencia de palabras, sino de todo lo que el silencio sugiere. Una mirada que no termina de revelar su secreto, una sonrisa que no explica su motivo, una presencia que se siente más fuerte precisamente porque no se pronuncia. Cuando logras que tu silencio despierte en él esta imaginación, sin necesidad de manipular ni de forzar nada, su mente empieza a asociarte con algo único, misterio y profundidad. Y lo que es misterioso siempre atrae más que lo evidente. Ese pequeño espacio de incertidumbre que crea sin hablar lo obliga a querer saber más de ti, a buscarte, a desear pasar más tiempo contigo. El silencio, entonces, no se convierte en distancia, sino en un puente hacia lo desconocido. Y lo desconocido tiene una fuerza magnética, porque invita a explorar, a descubrir y a dejarse sorprender. En ese proceso, él empieza a verte como alguien diferente a todas las demás, alguien que no necesita llenar los espacios con palabras para hacerse inolvidable. Y es justamente allí, en ese despertar de la imaginación, donde él comienza a experimentar algo aún más profundo, la conexión espiritual que el silencio puede generar cuando se comparte con la persona adecuada. Y de eso hablaremos en el próximo punto. El silencio tiene una cualidad que va más allá de lo emocional y lo físico. Abre la puerta a una conexión espiritual que pocas veces un hombre experimenta en su vida. Cuando un hombre comparte contigo esos momentos de quietud y se siente en paz, ocurre algo que trasciende lo visible. Siente que contigo no solo hay atracción o complicidad, sino una unión de almas que no se puede explicar con palabras. Piensa en esto. En un mundo lleno de ruido, distracciones y conversaciones superficiales, encontrar a alguien con quien el silencio se convierta en un refugio es un regalo invaluable. Ese silencio compartido no pesa, no incomoda, no genera distancia. Al contrario, lo acerca a ti de una manera que no entiende, pero que lo envuelve. Y es allí donde nace la certeza de que contigo hay algo más grande, algo que no se reduce a la lógica ni a lo tangible. En esos silencios profundos, él puede sentir que su espíritu descansa, que sus pensamientos se ordenan y que su corazón encuentra calma. Y cuando una mujer logra transmitir eso sin decir una sola palabra, deja una huella imborrable en él. Porque no es fácil encontrar a alguien que te dé serenidad en lugar de ansiedad, paz en lugar de inquietud, plenitud en lugar de vacío. Lo más fascinante es que esta conexión espiritual que surge en el silencio lo hace sentirse parte de algo sagrado, como si tu presencia fuese una especie de ancla que lo sostiene y al mismo tiempo lo eleva. No se trata solo de lo que haces, sino de lo que representas en su vida. Un lugar seguro, un faro en medio de la tormenta, una presencia que lo transforma sin necesidad de palabras. Y cuando un hombre experimenta esa dimensión contigo, no hay vuelta atrás, porque entiende que esa conexión no se encuentra todos los días ni con cualquier persona. Esa certeza se graba en lo más profundo de su ser. Sin que lo digas, tu silencio se convierte en una promesa eterna. Aquí estoy, y contigo todo tiene sentido. Pero este viaje no termina aquí. Lo que veremos a continuación es cómo ese silencio, además de conectar su espíritu, también revela sus sentimientos más profundos y auténticos, incluso aquellos que intenta ocultar. El silencio no siempre es vacío. Muchas veces, es la confesión más honesta que un hombre puede darte. Porque aunque intente disimular, ocultar o callar lo que siente, su silencio lo termina delatando. Allí, en esa pausa donde no hay palabras,
Emergen las emociones más verdaderas, esas que no pueden disfrazarse con discursos ni explicaciones. Cuando un hombre está profundamente enamorado, su silencio dice más de lo que su voz se atreve a pronunciar. Esa mirada prolongada que parece perderse en ti, esa sonrisa leve que aparece sin razón, esa calma que experimenta cuando estás cerca, son formas de silencio cargadas de significado. No necesita decir te amo a cada instante, porque su silencio ya lo grita en otra frecuencia, una que tú puedes sentir sin dudas. Es curioso cómo el silencio puede volverse una confesión. En lugar de ser un muro, se transforma en un espejo. Refleja todo lo que él siente por ti. Muestra su ternura cuando no sabe cómo expresarla. Revela su deseo cuando no encuentra palabras para describirlo. Expone su vulnerabilidad cuando no se atreve a hablar. Y en ese silencio, tú puedes leerlo mejor que en 1000 discursos. Lo poderoso de este punto es que el silencio no engaña. Las palabras pueden maquillarse, ensayarse o incluso manipularse, pero el silencio es transparente. Si en su silencio hay calma, es porque contigo se siente en casa. Si en su silencio hay nerviosismo, es porque la intensidad de lo que siente lo supera. Si en su silencio hay ternura, es porque su corazón late más fuerte de lo que se atreve a admitir. Por eso, aprender a leer los silencios de un hombre es descubrir la verdad de sus emociones. Porque allí se esconden las señales más profundas de su amor, de su deseo y de su entrega. Y cuando tú reconoces esa verdad, entiendes que el silencio no es ausencia, sino presencia absoluta de su sentir. Y justamente en este punto, es necesario ir un paso más allá. Porque el silencio, además de revelar, también transforma. En el próximo tema exploraremos cómo el silencio puede convertirse en un fuego interior que enciende su deseo más profundo. El silencio, cuando se comparte con la persona correcta, no es ausencia, es intensidad. Es como un fuego interior que se enciende sin necesidad de palabras, que crece lentamente y que arde con más fuerza precisamente porque no se expresa de manera directa. En esos momentos de quietud, lo que realmente ocurre dentro de él es una combustión emocional y espiritual que despierta un deseo tan profundo que resulta imposible de controlar. Cuando un hombre siente este tipo de silencio, su corazón late con una mezcla de calma y ansiedad. Calma porque tu presencia lo envuelve sin necesidad de explicaciones, y ansiedad porque la intensidad de lo que siente lo supera. Ese contraste, entre serenidad y deseo, se convierte en una llama que lo mantiene pensando en ti mucho después de que te hayas ido. Lo curioso es que este fuego no necesita contacto físico inmediato. Al contrario, se alimenta de la expectativa, de lo no dicho, de lo que queda flotando en el aire después de una mirada o de una pausa prolongada. Cada instante de silencio se transforma en un recordatorio de que hay algo en ti que no puede olvidar, algo que lo llama desde lo más profundo y lo mantiene atado a tu presencia, incluso en la distancia. Ese fuego interior que despierta tu silencio tiene una característica única: no se apaga fácilmente. Mientras las palabras pueden disiparse con el tiempo, lo que se siente en silencio permanece grabado en lo más íntimo de su memoria. Es por eso que, cuando experimenta esta sensación contigo, empieza a asociarte con una fuerza que lo trasciende, con una atracción que no puede explicarse racionalmente, pero que lo consume con intensidad. Y es precisamente aquí donde ocurre la magia. Tu silencio se convierte en deseo, tu presencia en necesidad, tu misterio en una llama que lo persigue constantemente. Porque lo que no se dice tiene un poder mucho más grande que lo evidente. Y cuando él conecta contigo en ese nivel silencioso, es inevitable que se sienta profundamente cautivado por ti. Y al comprender este poder del silencio como fuego interior, nos acercamos al cierre de este recorrido. Porque ahora veremos cómo ese silencio, además de despertar su deseo, también puede convertirse en un vínculo eterno entre ustedes. Después de recorrer juntos cada una de estas dimensiones del silencio,
es imposible no reconocer su fuerza transformadora. El silencio no es vacío, ni ausencia, ni indiferencia. Es, en realidad, un lenguaje secreto que une a dos almas en un nivel más profundo que las palabras. Cuando sabes usarlo con sabiduría, tu silencio no distancia, atrae, despierta, revela y enciende. Un hombre puede olvidar conversaciones enteras, pero nunca olvidará lo que sintió contigo en esos instantes silenciosos. Allí, en esa pausa cargada de significado, nace el deseo más profundo. Se consolidan los sentimientos más sinceros y se forja un lazo que trasciende el tiempo. El silencio es la chispa invisible que convierte una relación en algo inolvidable. Por eso, si has sentido que alguien guarda silencios contigo, no lo subestimes. Puede que en esas pausas esté diciéndote mucho más de lo que sus palabras alcanzan a expresar. Y si has aprendido a ofrecer tu silencio como un regalo, entonces ya sabes que en él se esconde un poder irresistible. Antes de cerrar, quiero hacerte una pregunta sincera. ¿De verdad quieres seguir descubriendo los secretos más ocultos del corazón humano, esos que casi nadie se atreve a decir en voz alta? Si tu respuesta es sí, entonces no tienes otra opción que suscribirte ahora mismo a este canal. Porque aquí seguirás encontrando esas verdades que transforman la forma en que ves el amor, el deseo y la conexión humana. El silencio puede ser invisible, pero su poder es eterno. Y tú acabas de descubrirlo.